Muy buenos días, tengan todos. Eh, Mucho gusto. Mi nombre es Mónica Turizo Bustamante. Eh, Estudio en la Universidad del Magdalena. Eh, Estudio un técnico en procesos de gestión pública territorial. Soy del municipio de Monpós, Bolívar, oriunda del corregimiento de Tierra Firme. Tengo 22 años de edad y bueno, entremos en materia. Hoy les voy a estar hablando respecto a la evolución histórica de la administración pública territorial y todo lo que ha conllevado esto. Nos centraremos en algunos países, hablaremos de la época primitiva, de la edad antigua, de todo lo que conllevó eso, la edad moderna, cómo surgió, cuáles fueron esos impactos que generó la administración pública, pues en todos estos distintos países. Hablaremos en un país latinoamericano, vamos a hablar también en un país norteamericano, en algunos países asiáticos, en algunos países también europeos, y nos centraremos en Colombia al final de todo esto y al escuchar todo esta serie de historia que ha tenido la administración pública. Bueno, como sabremos, la administración es algo que ha venido surgiendo durante mucho tiempo, desde antes de Cristo. Ya todo el mundo sabía, pues, o tenía algo de idea sobre la administración. Em, pero hablemos como tal, cómo ha surgido a lo largo del tiempo, esas etapas. Bueno, dejando a un lado, luego hablaremos un poco de eso. eh, Hablemos un poco de lo que es la administración pública, de lo que se trata, cuáles son sus funciones como tal, de qué se trata, porque hablamos respecto a la administración pública, pero no sabemos de qué se trata. Bueno, em, tenemos que entender que la administración pública son esas estructuras del Estado, em, digamos que son con ese fin de prestar un servicio al cliente o al público o a la nación. Son organismos que están en constante movimiento, que tienen distintas funciones. Debemos aclarar eso, que la administración pública no solo abarca una sola función en específico, ¿no? Hablamos de que se puede ver desarrollada a nivel nacional. eh, bueno, volviendo al tema referente a la historia que ha tenido la administración pública, hablamos de la Edad Moderna, hablamos de la Edad Media y hablamos del siglo XX. Bueno, todos estos momentos han sido sumamente importantes, son cruciales en la historia de la administración pública, y pues por ello ahora nos vamos a enfocar en un país europeo en específico. Hablaremos de Francia. Bueno, hablemos un poco de la administración francesa. Bueno, la administración francesa tuvo un hecho significativo en el tiempo, eh, para ser más exacto, en el siglo XVI. Digamos que en esa época hubieron personas que fueron influyentes y conceptualizaron la palabra administración. Eh, Hablemos un poco de Jean Bodin, que influyó en esta etapa de la conceptualización de la administración. Annie Robbie, Jacques Turgus. Estas personas contribuyeron al pensamiento administrativo. Estas personas se centraron en la actividad del Estado en la administración pública, con un enfoque estatal. Eh, Hablemos un poco también de Nicolás de la Mare, con su componente fundamental, el famoso Tratado de la Policía, para avanzar en la ciencia policial. Bueno, ahora bien, hablemos un poco de la administración alemana. Bueno, esta administración alemana, digamos que tuvo una vinculación limitada y específicamente con el derecho constitucional.
Bueno, este derecho constitucional estaba ligado, digamos que a esas obligaciones eh, y a esas funciones para el cumplimiento y función central de la administración como tal. Bueno, hablemos ahora un poco de la administración pública en España. Bueno, la administración pública en España tuvo una trascendencia no solo en el siglo XVI, sino a lo largo de todo este tiempo hasta el siglo XX. Bueno, digamos que la administración española se enfocó como tal en abarcar y crear nuevas instituciones eh, como la intendencia, encargada de la gestión y muchos más, pero seguiremos avanzando con otros países. Ahora bien, hablemos de un país que fue de gran importancia en esta evolución histórica de la administración pública, que fue Gran Bretaña. Bueno, Gran Bretaña, digamos que en la época de 1688 tuvo y experimentó grandes cambios significativos para este proceso. Tuvo una transición, digamos, en la forma del gobierno, hubieron procesos de derrocar reyes, eh, digamos que influyeron la administración en este tipo de procesos. Luego de esto pues empezó a entrar el régimen de la burocracia gubernamental, que esto se encargaba de administrar los distintos poderes públicos o políticos en ese entonces. Se basaba en lograr principios y méritos profesionales. Gran Bretaña fue esa pionera en gestionar o articular un Estado constitucional de manera estable. Bueno, hablamos un poco ahora de la administración italiana. Esta administración tuvo en específico dos entes que fueron de gran importancia y que tuvieron un gran aporte hacia la administración. Mencionamos a Juan Domenico Romanozzi y a Giovanni Manna. Estas personas contribuyeron al derecho constitucional con distintos tipos de teorías. Cada persona tuvo una teoría distinta. Mencionaremos un poco algunas de estas teorías. Digamos, algunas de las teorías con las que Juan Domenico Romanozzi aportó a la administración pública italiana. Bueno, una de ellas fue la teoría del acto administrativo. Segundo, organizaciones administrativas. Terceros, procedimientos administrativos. Controles judiciales administrativos. Y como por última teoría, principios generales del derecho constitucional. Estas fueron unas de las teorías que aportó Juan Domenico a la administración italiana. Ahora hablemos de algunas teorías con las que Giovanni Magna aportó a la administración pública italiana. Una de ellas fue la teoría y la administración. Responsabilidades administrativas y es procedimiento administrativos. Estos fueron uno de los aportes de las teorías de las cuales tuvieron estas dos personas en la administración pública italiana. Hablemos un poco ahora de algunos países norteamericanos, suramericanos y centroamericanos. Dentro de ellos vamos a empezar hablando de Chile. Digamos que Chile fue el primer Congreso Nacional que se instaló el 4 de julio de 1811. Bueno, hablemos un poco también de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos surgieron en ese entonces, tuvo importantes cambios que se centraron en el desarrollo de fórmulas y métodos científicos, digamos, para la eficiencia y eficacia para las mayores funciones del gobierno. Hablando respecto a todo esto, decimos que la administración pública, para entender un poco más a trasfondo de lo que se refiere a esto, decimos que la administración pública se caracteriza como la actividad del Estado que tiene como objeto la sociedad, para la cual labora en su continuidad y desarrollo. Por consiguiente,
voy a dejarles por aquí un video para explicarle un poco más sobre la historia de la administración pública en Colombia. Muchas gracias y espero que les guste. La administración pública en Colombia. La administración pública en Colombia. Colombia es un estado democrático, participativo y pluralista fundamentado en 1. El respeto de la dignidad humana. 2. En el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran. 3. En la prevalencia del interés general. Las funciones del Estado se distribuyen en 3 ramas de poder. 1. Rama legislativa. Integrada por el Congreso de la República, tiene la función de formular leyes, ejercer control sobre el gobierno y reformar la Constitución. 2. Rama ejecutiva. Encargada de planificar, orientar y ejecutar lo establecido en la Constitución y en la ley. 3. Rama judicial. Encargada de solucionar los conflictos y controversias entre los ciudadanos, y entre estos y el Estado a través de la aplicación de las leyes. La administración pública hace relación tanto al conjunto de organismos y entidades que hacen parte de la rama ejecutiva, como aquellos que ejercen funciones administrativas. La rama ejecutiva es representada por el presidente de la República, y a ella pertenecen las autoridades de todos los órdenes territoriales existentes: nacional, departamental, distrital y municipal. La rama administrativa o rama ejecutiva del poder público es de gran importancia en la organización del Estado colombiano, por su labor articuladora de los demás sistemas y por direccionar el desarrollo. Es así como a. Ejerce las funciones de Estado relacionadas con el gobierno y la administración. b. Diseña, implementa y controla las acciones orientadas a cumplir con los fines del Estado. La administración pública y su estructura dentro del Estado colombiano ha estado sometida a constantes cambios legales, los cuales se evidencian en la normatividad descrita a continuación. Ley 19 de 1958, la cual contemplaba la reorganización de la administración pública. Posteriormente se expide la Ley 1 de 1963, Ley 65 de 1967, Ley 2 de 1973, Ley 28 de 1974, Ley 344 de 1996, Ley 489 de 1998 y la Ley 790 de 2002. Una de las leyes mencionadas anteriormente y considerada el Estatuto Básico de la Administración Pública es la Ley 489 de 1998. En esta ley se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional. Además contempla dentro de su capítulo 10 la estructura y organización de la administración pública. Entre los principales propósitos de esta ley están: a. Modernizar la administración pública. b. Dotarla de nuevos instrumentos para facilitar el acceso del ciudadano a ella. c. Determinar una nueva estructura. d. Establecer principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de la administración. En el orden nacional, la rama ejecutiva está integrada por 24 sectores administrativos, es decir, grupos de entidades encabezados por 1. Ministerios o departamentos administrativos, nivel central. 2. Entidades adscritas y vinculadas, nivel descentralizado. Existen también unas entidades descentralizadas indirectas y organismos de régimen especial de origen legal. Rama ejecutiva en el orden territorial, representada por entidades territoriales existentes, departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas, con algunos tipos de organizaciones administrativas entre ellos. Por ser Colombia un estado unitario, las secciones territoriales no pueden crear su propia constitución, ni tampoco ejercen de manera autónoma la función legislativa y judicial. Aspectos generales de una organización pública. Existen varios tipos de organizaciones, dependiendo de la misión que deban cumplir para lograr los fines esenciales del Estado. Sin importar el rol que desempeñe cada organización, cuenta con 1. Una estructura orgánica que determina su denominación, sede, naturaleza, sus autoridades y el sector administrativo al que pertenece. 2.
Un marco normativo que determina sus objetivos y funciones. 3. Una planta de personal. 4. Una estructura organizacional. Asimismo debe contar con sistema de planeación, gestión institucional, control y evaluación y recursos propios que le permitan cumplir sus metas, verificar los procesos, ejecutar sus responsabilidades y delimitar sus funciones. Fuentes.